marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Acindar. El plan del nuevo ministro pretende una transformación estructural del paisaje económico argentino. Según su diagnóstico, existen dos grandes males que impiden el desarrollo del país: una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior, aunque esto perjudique seriamente a la industria nacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con el fin de frenar la inflación heredada del gobierno anterior, el nuevo ministro congela los salarios por un periodo de 3 meses. Esta medida, aplicada en un contexto de alta inflación, provoca una brutal pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Como segunda medida, el ministro achica las restricciones que limitan la entrada de productos y de servicios provenientes del exterior, que comienzan a competir en situación de igualdad con la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. A mediados de 1977, Martínez de Hoz introduce un cambio sustancial en la estructura económica argentina: la reforma financiera. Para lograr una mayor disponibilidad de divisas, el Estado Nacional libera las tasas de interés de los bancos y elimina progresivamente las restricciones a los movimientos de capitales del exterior. Estos capitales, en lugar de destinarse a la producción, se vuelcan rápidamente hacia la especulación financiera. A partir de 1977, empresas privadas, pequeños comerciantes y hasta ciudadanos comunes se vuelcan al juego de la especulación, que produce abundantes ganancias a corto plazo, pero que tiene un efecto negativo sobre la estructura productiva del país. El espectáculo de una bolsa de comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes.
a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache, porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y solo adornan la Plaza de Mayo. Otra de las metas económicas de la Junta Militar es la reducción del gasto estatal. Pero salvo por una serie de despidos masivos en la administración pública, el Estado argentino, lejos de achicar su gasto, lo aumenta. Desde 1978 hasta entrada a la década de los 80, el gobierno militar favorece con grandes subsidios y ventajas impositivas a varios grupos empresarios ligados al poder. Al mismo tiempo, se dedica a financiar obras públicas de gran magnitud, como las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, la central atómica Atucha II y el canal de televisión ATC, otorgando las concesiones a empresas privadas de conocidos vínculos con miembros del gobierno. Pero en 1978, el Estado argentino lleva a cabo su maniobra de propaganda más cara y efectiva. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político. Para fines de 1978, el éxito deportivo de la selección nacional, sumado al furor de la especulación financiera, la famosa plata dulce, generan una ola de confianza y aprobación hacia las políticas del gobierno. En este contexto, el ministro Martínez de Hoz decide redoblar su apuesta económica. En el mes de diciembre, el gobierno reduce drásticamente los aranceles a las importaciones. En cuestión de meses, el país se ve invadido por una ola de productos extranjeros. Para la misma época, el ministro pone en marcha una reforma en el sistema cambiario que establece una disminución progresiva y programada del precio del dólar. ¡Suban el techo! Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso, Bajó el piso. Ahí está el secreto. Los resultados de esta reforma, conocida como la tablita, son inmediatos. El dólar baja, por lo que gran parte de la clase media argentina se lanza masivamente a la compra de productos importados. Viajes al exterior, tours de compras a Brasil y cuantiosas ventas de electrodomésticos made in Taiwán son una postal de esta época de consumo desmesurado. Mientras tanto, la inflación no cede y para 1979 alcanza un índice del 160%. Pero el golpe más grave lo recibe la industria nacional, que al no poder competir en calidad, variedad y precio con los productos importados, cae en un periodo de estancamiento. Llegada la década de los 80, la pequeña y mediana industria atraviesa una crisis terminal. Con la economía dolarizada, muchos empresarios se ven obligados a cerrar sus fábricas. Por otra parte, los grupos económicos más importantes aprovechan las ventajas financieras de la época para expandir sus actividades a todos los rubros. Como consecuencia, el poder económico termina concentrado en unas pocas manos. Para 1981, la suma de todas estas variables desata una gran crisis financiera que afecta a todos los sectores de la sociedad, en especial a los más humildes. Tras la crisis provocada por el Plan Martínez de Hoz, en marzo de 1981 asume la cartera de Economía Lorenzo Sigó. Una de sus primeras medidas es devaluar la moneda nacional en un 400%.
Señalan de que el problema de la devaluación va a traer un aumento considerable en los precios, ¿o no? Nosotros no esperamos que haya un efecto mínimo, un efecto desmesurado, un efecto razonable. Esto forma parte de la estrategia. Esta medida significa un durísimo golpe para la industria nacional. Muchos empresarios que para poder sobrevivir habían tomado créditos en dólares, ven cómo sus deudas se cuadriplican en poco tiempo. Si bien para los grandes grupos económicos la situación es complicada, pronto reciben la ayuda del Estado. En julio de 1982 es designado al frente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo. Una de sus primeras medidas implica asumir como pública las deudas privadas de las grandes empresas. A esta nacionalización de la deuda privada se suma un cambio en las políticas del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que dejan de ofrecer préstamos baratos a los países latinoamericanos. Durante los años de la dictadura, la deuda externa argentina se multiplica por 6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro. Para fines de 1982, la imagen de la dictadura militar está completamente deteriorada. La reciente derrota en la Guerra de Malvinas, el fracaso rotundo de sus políticas económicas y las gravísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos consiguen que la sociedad argentina empiece a salir de un largo silencio. De a poco, el miedo empieza a ser superado y la actividad política recobra fuerza. Para ese entonces los daños causados por la dictadura son permanentes. El terror y la violencia ejercidos desde el Estado dejan huellas indelebles en la sociedad civil y dañan severamente la imagen de las Fuerzas Armadas. La destrucción de gran parte de la industria nacional y la concentración del poder económico en unos pocos grupos empresarios abren un nuevo escenario de crisis, pobreza y desempleo. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán un legado difícil y duradero, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. Estoy aquí sentado